Otro de los puntos a resaltar durante la exposición son los obstáculos en la comunicación grupal. Para ello hay que recordar que en la comunicación existen dos elementos muy importantes, que es el emisor, quien emite el mensaje, y el receptor, quien recibe el mensaje. Uno de los principales obstáculos en la comunicación es el no escuchar. Esta es una de las barreras o obstáculos con mayor frecuencia durante la comunicación, ya que aquí puede haber muchas malas interpretaciones o a lo mejor no se puede entender muy bien el mensaje que quiere dar el emisor. Entonces, para saber escuchar, hay que aprender a escuchar. Otro obstáculo que existe son el poder, la ideología y el estatus, que muchas de las veces corrompe las relaciones humanas. Es decir, cada cabeza es un mundo completamente diferente. Entonces, aquí existen diferentes ideologías, ya sean temas como religión, política, aborto, o el feminismo, que es un tema muy escuchado durante estos días. Entonces, dentro de todos estos factores, se conjuntan en las diferencias de las ideologías. Otro punto a destacar es el prejuzgar y eliminar. Muchas de las veces, cuando nos dirigimos hacia una persona, lo primero que hacemos es analizar completamente a la persona y por lo tanto la prejuzgamos, es decir, vemos si con esa persona hablamos, no hablamos o todas estas demás cuestiones. Otro obstáculo a destacar son las actitudes negativistas. Nosotros como futuros asesores psicopedagógicos vamos a trabajar durante un largo tiempo con grupos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros llegamos con una actitud negativa hacia el grupo? En este caso, los chicos van a entender el mensaje o van a entender que nosotros estamos hablando de una manera en forma de regaño o así, o alguna idea así en específico. Entonces, esto puede llegar a ser un impedimento para la comunicación. Otro obstáculo es el lenguaje. Un ejemplo de ello es que durante la carrera nosotros adquirimos diferentes definiciones, conceptos, significados de algunas ciertas palabras que poco a poco se adhieren a nuestro vocabulario. Si nosotros hablamos todas estas palabras dentro de nuestras mismas compañeras de clase, es probable que nosotros nos entendamos, pero al querer utilizar estas mismas palabras con algunas otras personas que en este caso no entenderían nuestro lenguaje, entonces para ellos sería muy difícil el entender el mensaje. Ya sea uno de los ejemplos sería metacognición, que significa aprender a aprender. Como lo vuelvo a repetir, si lo hablo con mis compañeras de la carrera, es probable que lo entiendan. Pero en este caso, si lo quisiera hablar con mi mamá, mi hermana, mi tía o algunas de estas personas, es muy probable que no me entenderían. Y es aquí donde puede existir una mala comunicación. ¿Por qué? Por el simple hecho que no me puedan entender por esa palabra. Entonces, dentro de los obstáculos también existen algunas barreras para la comunicación. En este caso se encuentran las barreras físicas. Estas se representan en el medio ambiente que impiden una buena comunicación. En este caso pueden ser factores externos, como por ejemplo los ruidos que emiten los animales, los carros o el clima en este caso también, como por ejemplo la lluvia. O algunos otros, por ejemplo como la iluminación, que esos serían un poco más internos. Como número 2 se encuentran las barreras fisiológicas. Este punto es algo común al momento que se quiere emitir o recibir un mensaje, pues ya que esto no se puede presentar con claridad debido a que la persona que está brindando este mensaje pueda tener algún defecto fisiológico, como por ejemplo tartamudez o en este caso que o padezca algún trastorno muy nerviosismo no, o nerviosista, es en este caso
pueda que al momento de hablar no se le puede entender, o si tiene algún problema en la lengua o alguna cuestión biomédica. Como número 3 están las barreras psicológicas. Esta representa una situación psicológica muy particular entre igualmente el emisor o el receptor. Entre ellas cabe destacar el miedo, el temor, el odio, la tristeza, la alegría. Un ejemplo de ello es que si una persona emite un mensaje a un grupo de personas estando muy alegre, puede ser que de esa misma alegría no se le pueda entender el mensaje hacia los demás. Por lo mismo de esta emoción que pero tan positiva, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que mucha gente no le puede entender. A su vez, al contrario, si la persona tiene demasiado miedo, ¿qué va a hacer? Se va a reprimir y entre estas cuestiones puede aparecer que pueda hablar muy bajito o igual con palabras entrecortadas o así sucesivamente. Como número 4 están las barreras administrativas. Estas pueden ser debido a que una persona hable de un cierto tema y que no tenga muy presente qué es lo que va a decir. En este caso, la falta de planeación. Otra cuestión puede ser una expresión deficiente, es decir, no hay suficiente conocimiento del tema, por lo tanto pueda que estar inventando algún otro concepto o distorsionando algún significado. La mala retención, el escuchar mal, probablemente al querer introducir algún concepto, alguna idea, pueda que lo haya interpretado mal y pueda dar este mensaje algo erróneo. Entonces también existe este periodo insuficiente para ajustarse. Este último punto cabe resaltar cuando la persona quiere dar algún mensaje y es nuevo, ya sea en el salón de clases, en alguna empresa, en alguna institución, etc.